Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión en la que igual vamos a hablar acerca de Zygmunt Bauman y la hipermodernidad o lo que se conoce con el nombre de modernidad líquida. Estamos dentro de esta serie de sesiones de perspectivas europeas de la comunicación y el entretenimiento y voy a compartirles mi pantalla para poder ilustrar aquello de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues Zygmunt Bauman es un escritor muy prolífico. Ha escrito gran parte de su obra cuando ya pasaba de los 60 años. Entonces es una cuestión muy importante porque regularmente los escritores pues tienen un periodo en el cual van presentando su obra y con el tiempo, mientras más longevos se hacen, pues su producción va disminuyendo. En este caso tenemos una cuestión que fue inversamente proporcional, es decir, mientras más grande se hacía Bauman, más escribía y bueno, tenemos un buen arsenal de libros de Bauman acerca de una idea que gira en torno a toda la obra de Bauman, que es esta reflexión acerca de lo que, de la época en la cual vivimos, la llamada hipermodernidad en el caso de Lyotard, ¿no? En el caso de Bauman, pues Bauman difiere un poco con esa característica y habla de la modernidad líquida. Bauman tiene, como yo les decía, un chorro de libros explotando esta idea de la licuefacción o de la liquidez, que vamos a ver en un momento más. No sé, miedo líquido, vigilancia líquida, amor líquido, una serie de cosas más que pareciera que hablan prácticamente de lo mismo, pero cada uno con características verdaderamente propias para el análisis, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de este concepto nos vamos a basar en un libro que se llama Modernidad líquida, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de este concepto. Para tal efecto, bueno, si vamos a hablar de lo que es las cuestiones líquidas, pues tenemos que hablar por contraposición de lo que son las cosas sólidas para poder tener ahí el parangón de contraste, ¿no? Y aquí, bueno, tengo la ilustración de un muro que es completamente algo súper sólido, ¿no? Digámoslo así. Bueno, lo sólido, podríamos decir que tiene ciertas características, ¿no? Principalmente, bueno, tiene una forma estable, una forma definida, es decir, lo sólido no cambia de forma constantemente, ¿no? Sino que podemos hablar de que esa misma forma, es decir, la manera que se presenta, pues sigue siendo estable al paso del tiempo, aunque haya ligeras modificaciones, ¿no? Es una cosa que permanece, que está ahí, que no cambia tanto, ¿no? Obviamente ocupa un espacio-tiempo, es decir, no sé, tengo este sólido aquí, pues lo pongo, ¿no? Y no va a cambiar solo de lugar, sino que va a permanecer ahí en tanto yo no lo mueva, ¿no? Digamos que Bauman dice que los sólidos son objetos que perduran, ¿sí? A través del tiempo y que tienen una cierta resistencia con el desgaste, ¿no? O sea, sí se desgastan, pero lentamente, ¿no? A diferencia de, no sé, de lo gaseoso que simplemente pues está en el aire, se esparce y deja de tener unidad, ¿no? En el caso del sujeto en la modernidad, pues nosotros habíamos hablado antes de Fromm. Fromm decía que el sujeto va del ser al tener y entonces que se preocupa por los objetos, por la acumulación de objetos, por ser propietario de la mayor cantidad de objetos. Dice Fromm que en el capitalismo, cuando él escribe, el hombre tiene una tendencia a acumular, ¿sí? A acumular sin sentido porque le han hecho creer que su ser es vacío y lo trata de llenar con bienes, con propiedades. Por eso es que consume cada vez más, ¿sí? Y quiere apropiarse, de ahí viene el término propiedad, quiere apropiarse del mundo, ¿no? Bueno, pues en este sentido, en lo sólido,
pues se da una prevalencia de la propiedad de los objetos. Es decir, yo puedo comprar algo que va a ser finalmente mi propiedad y es algo como si fuera estable, ¿no? Nadie me lo va a venir a quitar, sino que pues yo voy a ser el único poseedor y propietario de ese objeto, ¿no? Y también, bueno, se habla, como hace un momento decía, de la acumulación de propiedades, es decir, de todo aquello que yo voy comprando, que quiero llenar mi ser, entonces me hago de muchas cosas, ¿sí? Pero lo voy a acumular. Hay que hacer algunas salvedades con respecto a lo que está planteando Bauman, ¿sí? La primera es que él nos hace una advertencia en su obra y nos dice que estamos en una especie de interregno, ¿no? ¿Qué es esto de interregno? Un periodo de transición entre qué y qué. Pues no lo sabemos muy bien a bien, pero él habla, por ejemplo, de la transición que hubo entre el Imperio Romano y después cómo se fue fragmentando este Imperio Romano, cómo empezaron ahí a formarse varios reinos, cómo se resquebrajó y finalmente dio lugar a las diversas posibilidades multiculturales en Europa, ¿no? Y después, poco a poco, en un proceso de solidificación, con la llegada de la modernidad, pues se empezaron esos reinos se empezaron a ser estados-nación, y esos estados-nación, pues reclaman cierto territorio, reclaman ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Bauman que nosotros estamos viviendo ese periodo de interregno, en el cual estamos dejando la modernidad, estamos yéndonos hacia una modernidad líquida, y en algunos casos advierte que nos estamos moviendo hacia una modernidad sólida. Claro, eso ya es muy complicado, ¿no? Hablar de una modernidad sólida. No es el objeto de esta clase, no vamos a llegar hasta allá, pero lo dejamos apuntado, ¿no? La característica de lo moderno en Bauman dice que nosotros tenemos las propiedades de lo líquido, ¿sí? ¿Y qué es lo líquido? Bueno, pues está acá, ¿no? La modernidad, dice, es como un elemento líquido. ¿Por qué? Porque el líquido está cambiando constantemente. Es decir, el líquido no tiene una forma definida, tiene la forma del continente, ¿no? Si yo aquí pongo líquido, pues tomará esta forma. Si yo lo pongo en una bolsa, pues tendrá la forma de la bolsa. Si yo lo pongo en otro recipiente, cobrará la forma del recipiente. Es decir, el líquido como tal no es como el sólido que tiene una forma estable, ¿sí? Sino el líquido pues, es completamente maleable, ¿sí? Se puede adaptar a cualquier forma, ¿ok? Dice Bauman que nosotros en esta modernidad líquida, pues tenemos esa característica, estamos cambiando totalmente, ¿no? Constantemente estamos cambiando. ¿Y qué estamos cambiando? Pues estamos cambiando todo. Estamos cambiando de trabajo, estamos cambiando de residencia, estamos cambiando de parejas. Incluso la propiedad ya no es sólida. ¿Cómo que no es sólida? Pues no. Un ejemplo pequeño acerca de la propiedad es que antes nosotros nos gustaba una película y la comprábamos y teníamos el DVD. Y el DVD es algo sólido que nosotros controlamos, que pesa, que ocupa un lugar, que nosotros lo podemos ver cuantas veces queramos en el reproductor de DVDs, ¿no? Que lo guardamos ahí, que lo tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando llega la modernidad líquida? Pues en la modernidad líquida tenemos algo como Netflix o algo como Amazon Prime Video y entonces tenemos las películas, no tenemos las películas. Físicamente no lo tenemos, pero tenemos acceso. Es decir, nos estamos moviendo del stock, o sea, de la pila, de la acumulación, de lo físico, de lo sólido, al flow. Es decir, algo que no tengo la película en sí, pero tengo el acceso a la película. ¿Sí? Es más, tengo el acceso a miles de películas. No tengo ninguna, no poseo ninguna, no me ocupa ningún lugar, no me ocupa ningún espacio, ¿sí? Pero tengo el acceso a, es algo completamente líquido porque no tiene forma, ¿sí? Es inasible, ¿ok? En ese orden de ideas, por ejemplo, Spotify, ¿no? Yo compro el acceso a N cantidad de canciones. O sea, virtualmente hablando, tengo el acceso a todas las canciones. Pero físicamente hablando, no soy propietario de nada.
tengo en posesión el catálogo para decidir qué escuchar, pero en términos reales, ¿sí? No tengo el objeto. No lo puedo asir, no lo puedo tomar, no lo puedo reproducir en algún lugar como antes lo hacía con los discos o con los DVDs o los discos compactos, porque lo único que tengo es el catálogo, es el acceso, ¿no? Que es algo, pues, inasible. Muy bien. Dice, entonces, todo se está modernizando, dice Bauman, de una forma compulsiva, de una forma obsesiva, dice, ¿no? Esta característica de lo líquido se está aplicando a toda nuestra vida. No es exagerado decir toda nuestra vida, porque se está aplicando a la educación, se está aplicando a nuestras relaciones personales, se está aplicando a la política, a toda nuestra vida, ¿no? Dice, el líquido tiene la característica de que no mantiene la misma forma durante mucho tiempo. ¿Sí? En la actualidad, dice Bauman, todo parece ser muy fluido, es decir, nada ya tiene una raigambre, tiene una tradición, sino que se va resquebrajando, se va haciendo líquido e inasible, ¿no? En ese orden de ideas, bueno, pues cuando nosotros entendemos esta metáfora que utiliza Bauman, pues tenemos acá que desde la lógica de los fluidos, pues por principio de cuentas nada es para siempre. Yo tengo una relación ahora y puede que esa relación no sea estable o no sea tan estable como en épocas anteriores. Antes la gente se casaba, duraba casado hasta la muerte del cónyuge. Antes la gente trabajaba y duraba en un trabajo hasta que se jubilaba, ¿no? Y el trabajo era de toda la vida y a lo mejor toda la vida hacía lo mismo, quién sabe, ¿no? Antes uno tenía unos amigos, dos, tres, que duraban toda la vida. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que ya esas cosas que nosotros consideramos sólidas, ¿no? Se están liquidificando, no sé cómo se podría decir el término, ¿no? Se están haciendo lábiles, ¿sí? Se están haciendo sumamente superficiales y no tienen asidera, ¿no? En el matrimonio, pues si yo me enojo con mi pareja, pues mejor me separo de ella. Es más, ya no me quiero casar, ¿sí? Y como no estoy casado, pues me puedo separar en cualquier momento y no hay ningún problema, ¿sí? En el caso del trabajo, pues no tengo uno, tengo 4 o 5 donde estoy de freelance, ¿no? Y trabajo por horas. Y como trabajo por horas, bueno, pues voy de un lado a otro, ¿no? Sin importar, ¿no? Es decir, con respecto a los fluidos, decimos, no hay ataduras de ninguna especie, ¿no? Y también, pues, es una existencia liviana de alguna manera, nos dice Bauman, ¿no? Quiere decir que no cargo con peso. O sea, todos los vínculos, las propiedades y las relaciones son relaciones que son momentáneas, son temporales, que no necesariamente se dan como antes, ¿no? Por ejemplo, ya no me interesa tanto comprar una casa, ¿sí? Ya no me interesa tanto llegar a un hotel con una determinada serie de comodidades, sino que voy al Airbnb, ¿no? Rento una casa porque esta casa pues la tengo en este momento, pero más adelante a lo mejor voy a rentar otra que tenga otras características y para qué me deshago de mi capital y ahí invierto en una casa, ¿no? A lo mejor me voy a estar cambiando de ciudad por mi trabajo, entonces no tiene caso que yo tenga una propiedad, ¿sí? Ya no quiero invertirle mucho a una casa cuando tengo la posibilidad de viajar, ¿no? Y de estar yendo de un lado a otro y que no necesariamente tenga un lugar de residencia, ¿no? Quiero vivir una vida simple en la cual pues no tenga tantas cosas, porque si me tengo que mudar, tengo que llevar todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una vida sumamente móvil, nómada, ¿no? Movida, ¿no? En este orden de ideas, en estos fluidos, dice Bauman, el espacio es ubicuo. ¿Qué quiere decir que es ubicuo? Ya no me interesa tanto, ¿sí? Moverme de un lado a otro porque no necesito moverme como antes se hacía a través de un medio de transporte, sino que a través del Skype, a través del Zoom, a través del Meet, pues yo puedo ver a la otra persona en línea y puedo tener esa
posibilidad de relación con esa persona, ¿sí? Sin moverme. Entonces, tengo todo al alcance en Internet. Antes, en la modernidad sólida, la gente tenía que desplazarse de un lugar a otro. La gente tenía que moverse para conseguir cosas. Había productos que solamente se conseguían en el lugar de origen, donde eran producidos. Ahora, bueno, pues uno puede conseguir todo a través de Amazon y ni siquiera preguntarse de dónde viene, ¿no? El tiempo, dice Bauman, el tiempo para esta cuestión de la lógica de los fluidos es instantáneo e incluso nos ha hecho poco pacientes, ¿no? En el sentido de que queremos que las cosas sean igual de rápidas de lo que ocurre en Internet. Queremos que las cosas, así como nosotros ponemos ¡pop! ¿Cómo se llama? Un enter en la computadora, pues que así nos contesten, que así se resuelvan nuestros problemas, ¿no? ¿Cómo ha de ser la cosa que incluso cuando mando un mensaje a mi prometida, a mi novia, a la persona con la que en ese momento comparto una relación, pues si no me contesta al minuto, digo, algo pasó? ¿Por qué me está dejando en visto? ¿No? Entonces también va acompañado de otras conductas como la ansiedad porque pase algo, ¿sí? En la lógica de la modernidad líquida ya no estamos acostumbrados al aburrimiento, al dejar que pasen las horas. Queremos ir de una cosa a otra, ¿no? Hay que recordar, ¿sí?, que las reflexiones que está haciendo Bauman es con respecto a la modernidad. Y si nosotros vamos al concepto de modernidad, la modernidad tiene que ver mucho con el proyecto de la ilustración, con el proyecto del iluminismo. Y bueno, ¿qué era esto del proyecto del iluminismo? Bueno, pues nos habían puesto un horizonte, nos habían dado una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Que allá en una determinada época histórica a la cual el ser humano se está acercando y se está perfeccionando para llegar a ella, pues ya íbamos a tener todas nuestras necesidades resueltas, íbamos a manejar la razón universal para arreglar nuestros problemas, íbamos a elegir a nuestros gobernantes, todos íbamos a ser iguales ante la ley, además todos íbamos a tener las mismas oportunidades de desarrollo personal, profesional, ¿no? Y que en suma, bueno, pues con todo esto resuelto, pues íbamos a ser prósperos y además felices, utilizando la razón, ¿no? Pues Bauman, como muchos pensadores europeos, después de la segunda mitad del siglo XX, pues es un pensador pesimista con relación a esta condición del hombre, ¿no? Yo quisiera, ahorita que ya más o menos tenemos una idea, una primera idea de lo que es lo sólido y lo líquido, la modernidad sólida, la modernidad líquida, recordar un par de ideas, ¿no? La primera es de Marx, sí, Marx otra vez, ¿sí? Donde en el manifiesto del Partido Comunista, Marx ahí establece una frase que dice, todo lo sólido se desvanece en el aire, para hablar acerca de cómo las instituciones cambian, la historia se va moviendo y cómo todo, bueno, pues es un devenir histórico, ¿no? ¿Por qué puse esta frase? Por la palabra esta sólido, ¿no? Que nos da una clave aquí de aquello que está hablando Bauman, ¿no? Hasta las cosas que pensamos que tienen más raigambre se van liquidificando, ¿no? Y la segunda metáfora de la que quisiera hablar para entender este pensamiento de Bauman está contenida en este cuento, esta novela de Lewis Carroll, ¿no? Que se llama Alicia a través del espejo, Alicia detrás del espejo, donde pues Alicia se encuentra con la Reina Roja, ¿no? Hay una metáfora ahí ¿cómo se llama? En la novela, en donde por más que corren y corren y corren y corren y corren, pues se quedan en el mismo lugar. Y me gusta mucho esta frase porque parece que está hablando de los tiempos actuales, ¿no? Nosotros sentimos que para estar más o menos al día tenemos que correr, ¿sí? En el sentido de que tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que movernos más rápidamente, no quedarnos parados. Esa es la metáfora que se está utilizando actualmente para describir cómo estamos viviendo, ¿no? Una época de el cambio constante, ¿no?
En ese orden de ideas, bueno, pues aquí la Reina Roja le dice a Alicia mientras están corriendo, dice, tu país debe ser algo lento. Aquí tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar. Correr para permanecer en el mismo lugar. Y si quieres desplazarte a otro, entonces debes correr al doble de prisa. Entonces, a veces también nos sentimos en esta condición de modernidad líquida, que por más que tratamos de estar al día, pues lo más que hacemos es llegar a una situación de estar en el presente. No podemos adelantar tanto, ¿no? Bauman dice, de la fotografía es Zygmunt Bauman, dice, la única certidumbre en este mundo que tenemos es que todo es incierto. Bueno, pero ¿cómo llegamos a esta condición, no? ¿Cómo es que pasó todo esto? Bueno, Bauman había trabajado ya en algunos libros la condición de la pobreza, la condición de la pauperización de la vida en el tercer mundo, y la verdad es que no adquiere celebridad hasta que acuña este concepto de modernidad líquida, ¿no? Pero en estos trabajos anteriores y en este otro de modernidad líquida, habla acerca de esta dicotomía que hay en la economía acerca del valor de uso y el valor de cambio, que estaba presente desde David Ricardo y que retoma Marx y que muchos pensadores economistas van poniendo un sello particular en la interpretación de estos conceptos, ¿no? Como nosotros sabemos, el valor de uso o la utilidad de algo, se mide precisamente por qué tan necesario es para la vida, ¿no? Por ejemplo, el agua tiene un muy alto valor de uso, pero bueno, a través de los subsidios, a través de que está en manos del Estado y demás, pues el agua tiene un escaso valor de cambio para poder hacer accesible de alguna manera su consumo, ¿no? Bueno, las cosas, dice Bauman, se adquieren, está hablando de la modernidad líquida, no por su valor de uso o su utilidad, sino por la experiencia que representan. Por la experiencia, no por la utilidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso explica que, por ejemplo, muchas personas estén muy preocupadas por tener el teléfono que está a la moda en lugar de que el teléfono les sea completamente útil. Es más, hay personas que compran cosas que ni siquiera les son útiles, pero que tienen que ver con la forma en la que estas personas se identifican y quieren crear una representación de su vida, de su persona, y a partir de su consumo lo hacen, ¿no? Es más o menos lo que diría Bauman, ¿no? Más adelante va a quedar claro cuando hablemos, por ejemplo, de la salud, que es un tema que también toca Bauman en modernidad líquida, ¿no? Dice Bauman, se adquieren algunos bienes para estar a la moda, a la vanguardia o por su excentricidad. Por ejemplo, no sé, asistir a un restaurante no por la comida que sirven, sino porque en ese restaurante se les brinda una determinada experiencia, ¿no? Por ejemplo, allá en la Ciudad de México, yo no sé si sigue existiendo, pero había un restaurante que más allá de la comida, pues de lo que se trataba era que te vendaban los ojos desde el inicio y pues te hacían sentir como una persona invidente llegando a ese restaurante en el cual, bueno, pues te servían la comida y te decían cómo moverte y si tenías necesidad de pararte, ahí había un guía y todo eso. Entonces la comida no era lo más importante, sino la experiencia en sí, ¿no? Eso es lo que está pasando con esta sociedad líquida, ¿no? En donde ya no es el lugar turístico por la belleza natural, sino por la experiencia que ofrece, ¿sí? Para el vacacionista, ¿no? Uh-huh. Bueno, en un segundo momento, dice aquí Bauman que se basa, en un abanico de posibilidades descartables, ¿sí? De un abanico de opciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Quiere decir que
Mientras que yo, por ejemplo, en una modernidad sólida, un poco más atrás en el tiempo, compraba un disco LP, uno de esos discos de pasta, ¿sí? Y resulta que lo escuchaba y nada más me gustaban 2 canciones. Decía, bueno, pero ya lo compré, pues me quedo con el ni modo de echarlo a la basura, ¿no? Hay 2 canciones que me gustan. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues ahora no me interesan las canciones, pago el acceso a una plataforma en donde yo puedo, de manera virtual, tener el acceso a todas las canciones y omito esas que no me gustaron, ¿sí? Elijo el orden, incluso hago mis propios playlists como si se tratara de una programación personal. ¿Por qué? Porque tengo un abanico de opciones y lo demás simplemente lo descarto. ¿Para qué lo quiero yo? No me sirve para nada, entonces por ahí lo dejo, ¿no? Y por supuesto dice acá que eso hace que muchos de los bienes que ahora nosotros tenemos pues sean descartables. ¿Qué quiere decir que sean descartables? Antes, por ejemplo, se pensaba en comprar un auto que iba a durar, pues si no toda la vida, al menos 20 años. Se pensaba en un refrigerador que tenía que durar al menos 10 años. Se pensaba en una computadora que te acompañara al menos 5 años. Y ahora, pues eso es una ilusión. Todas las cosas que se están haciendo son descartables. Son casi, casi desechables, ¿no? Porque hay que acabarla y seguir con la próxima y así sucesivamente. Hasta con la ropa, ¿no? Hay ropa que me pongo una sola vez, la tiro y voy con lo siguiente porque hay tanta ropa y está a un precio tan asequible que ¿por qué no lo voy a hacer, no? Por último, dice, la experiencia ha desplazado al consumo de un bien sólido. Ya no necesito comprar el LP, tenerlo ahí, la película, tenerla ahí ocupándome un espacio. Ya ni siquiera necesito el libro en físico. A través de un Kindle puedo leer los libros que yo quiera, no se le va a acabar la memoria. Los libros que yo pueda leer en toda la vida le caben ahí. Así que, ¿para qué voy a andar cargando con cosas, ¿sí? Que solamente me hacen más pesado? Yo quiero ser liviano, quiero ser líquido en esta modernidad, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esta situación? Históricamente hablando. Bueno, pues esto lo empieza a ver Bauman a través de los capítulos de esto de modernidad líquida y pues lo relaciona desde la revolución industrial. La revolución industrial, dice Bauman, trae las máquinas y muchas de esas máquinas en un inicio son máquinas muy pesadas. Pensemos, por ejemplo, aquí en la ilustración, en las armadoras de autos, ¿no? En las siderúrgicas. A la vuelta de donde yo vivo había una siderúrgica, ¿no? Hace muchos años. Pensemos en esas, en las ladrilleras, ¿no? Es decir, fábricas grandísimas que tenían máquinas monstruosas, monumentales, de muchas piezas muy pesadas, ¿no? Ok, bueno, pues en este mundo de las máquinas pesadas, pues las máquinas no se podían mover fácilmente de un lado a otro, ¿correcto? Entonces, como no se podían mover de un lado a otro, pues donde ponían las máquinas, contrataban a la gente que vivía alrededor. La gente, pues prácticamente vivía para la empresa armadora que estaba ahí, ¿sí? En muchos casos pasaban generaciones en las cuales, bueno, el padre trabajaba en esa fábrica, el hijo trabajaba en ingeniería para ejercer en esa fábrica y quedarse cerca de casa y de alguna manera había una raigambre, es decir, una tradición, una sensación de identidad con la fábrica y con el lugar donde estaba, ¿no? Grandes ciudades como Detroit, Atlanta, ¿no? Mismo Nueva York con la industria siderúrgica, con la industria acerera, que hace que se hagan los rascacielos enormes, por ejemplo. Entonces tenían ya esa raigambre por las fábricas que habían sido asentadas ahí. Y bueno, pues obviamente se tenía que pensar en dónde poner la fábrica porque esas máquinas grandes, pesadas, esos animales monstruosos, pues no se podían mover fácilmente. ¿Qué es lo que pasa ahora con la modernidad líquida? Bueno, por ejemplo, ¿qué hacían los japoneses, no? Los japoneses no tenían tanto territorio, ¿no? Bueno, no tienen tanto territorio. Entonces, los barcos salían, pescaban, regresaban y después el pescado
se lavaba, se cortaba y tenía que ponerse en bodegas. Pues las bodegas son un gasto, ¿sí? Y se tenía que mover de esas bodegas, ¿sí? Pues, ¿qué fue lo que hicieron? Pues de estas fábricas sólidas, en el caso de los japoneses, lo modificaron algo más líquido, algo llamado tecnología just in time, en el cual, bueno, pues sale el barco pesquero, pesca en alta mar y como hay